de cabecera. Vamos a hablar un poquito de la economía y la actividad productiva, que es algo que se señala mucho como un factor importante de los resultados del domingo. Ahí me llama la atención el 40% en el interior de la provincia para el peronismo. Sí, es un buen dato para el peronismo. Porque son intendencias además que no gobiernan, sí, porque mayoritariamente son intendentes radicales. Hay intendentes radicales y hay varios intendentes peronistas también. Hay muchos intendentes peronistas en el interior de la provincia. Ahora, acordate de algo que decíamos hace un rato, que es que el peronismo más o menos mantiene cantidad absoluta de votantes contra el 2021, contra el 2023, incluso pierde cantidad absoluta de votantes. Lo que pasa es que cayó mucho más la cantidad absoluta de votantes de electores que habían ido a Juntos por el Cambio y que ahora fueron a la abstención. Entonces, no es abstención, es equívoco que digas abstención. Espera, vamos a explicar. Que no fueron a votar. No, porque abstenerse, vos porque sos muy joven, pero abstenerse tiene una tradición dentro de la Argentina. En la época que el peronismo estaba proscripto, la manera de protestar era votar en blanco o abstenerse. Pero lo que quiero decir es, vos lo que decís es que números absolutos es, ¿votaron cuántas personas? 6 millones de personas. Votaron 8,8 en total. 8,8. ¿Votaron 8,8? Sí. Votaron 8,8. Habían votado en el 2023 10,7 y en el 2021 9,5. Es decir, o sea, hay 2 millones de votantes menos que en el 23. Sí. El peronismo pierde más o menos 400.000 votos contra el 23. ¿Sí? Y suma un poquitito contra el 21. O sea, más o menos. Aumenta en porcentaje, pero al haber habido menos gente que fue a votar, en cantidad de votos individuales que saca un poquito menos que en el 2023. Claro, lo que pasa es que si vos, lo que es Juntos por el Cambio más la Libertad Avanza, sumán los dos, ese frente, sacó 2,8 millones el domingo, ¿sí? O sea, lo que era la Libertad Avanza, que ahora fusionado con el PRO, y en el 2023 había sacado 4,9 millones. ¿Sí? Y en el 2021 4,2 millones. Es decir, o sea, la gran pierde caída, 2 millones de votos. Claro. Entonces cae 2 millones de votos contra el 23, Juntos por el Cambio más Libertad Avanza. El peronismo contra el 2023 pierde 400.000 votos. Bueno, cae mucho menos el peronismo, sube en porcentaje porque el denominador de la cuenta es mucho más chico. ¿Sí? Entonces, en realidad, no sé si es que gana nuevos apoyos en el interior de la provincia de Buenos Aires, sino que pierde comparativamente menos. ¿Se entiende? Sí. Y eso le sube el porcentaje. Digo, es importante tener eso en cuenta porque no es que hay un gran enamoramiento del campo con el peronismo. Claro, simplemente no aparecieron votantes que antes no votaban al peronismo a votar al peronismo en el interior de la provincia. Claro. Solo que los que votaban a Juntos por el Cambio no fueron a votar. Exactamente. Entonces, y eso es un electorado que quizás puede volver en octubre. Visto lo que pasó. Suponiendo que los que votaron peronismo hace 2 años fueron los mismos que votaron peronismo este año. No sabemos eso. Pero eso es la relativa continuidad, sobre todo en tan corto intervalo, ¿no? Bueno, pero mi punto es la actividad productiva, ¿no? Ayer el INDEC dio a conocer datos de la industria de la construcción del mes de julio, de hace un par de meses. Y la verdad que son muy malos los datos. La industria cayó, ¿sí? 2% en julio contra junio. Cayó contra julio del 2024, que había sido malo, cayó un 1%. Y si vos tomás lo que va del 2025 contra el mismo periodo del 2023, no digo 2024 porque era el piso de la recesión, los primeros 7 meses del 2025 contra los primeros 7 meses del 2023, la industria está 10% abajo. Del último año, el gobierno de Alberto Fernández, el primer tramo de ese del último año. El primer tramo claro. Si comparás, si querés, contra noviembre del 2023, está 5% abajo. La industria. La industria, sí, la construcción está más o menos 20% abajo de lo que era el 23. Cuando vos te vas a ver los sectores industriales, salvo motos, sí que anduvo bien por la cierta vuelta del crédito, que ahora se pinchó igual, todos los demás están abajo del 2023. Alimentos está 1% abajo, químicos 7% abajo, automotriz 9% abajo, textiles 15% abajo, maquinarias 17% abajo, siderurgia 19% abajo, y la que más cae de todas es materiales para la construcción, 23% abajo. Que va muy en línea con el gran parate de la construcción, con el gran parate de la obra pública, y siendo que la provincia de Buenos Aires es la mitad del PIB industrial de Argentina,
algo de eso creo que incidió el domingo, ¿no? A ver, le vamos a preguntar al gran protagonista de ese triunfo electoral, que es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. ¿Qué tal, Axel? Buen día. Buen día, María, buenos días. ¿Cómo va? Estábamos acá mirando con Dani Steingart un poco los números del resultado electoral de la provincia, tratando de interpretar un poco. Pero la lectura que ustedes hacen es que es un tema del modelo económico, fundamentalmente. Hola, Dani, también. Hola, buen día, gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, no, indudablemente, pero además, María, Dani, cuando uno camina por la provincia, cuando uno observa cuál es la realidad que se está viviendo, yo diría que prácticamente no hay ningún sector que con Milei esté bien o haya mejorado. Está todo parado. Y pasa en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, porque yo escuchaba recién, es cierto, la provincia es la que mayor concentración tiene industrial, la que mayor proporción de establecimientos, de trabajadores, de producción industrial tiene en la Argentina, pero lo particular del modelo de Milei es que además de estar destruyendo el tejido industrial, el otro día, en el Día de la Industria, estuvimos en San Martín, pero estuvimos también en Vicente López, recorriendo industria manufacturera dedicada al mercado interno. Todo eso está muy, muy, muy deteriorado, ya llegando a momentos donde no es solo caída de ventas, entonces suspensiones, caída de producción, sino fábricas que están cerrando. Pero lo mismo pasa con el turismo, lo mismo pasa con gastronomía, hotelería, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Hay nichos que más o menos sostienen, pero la situación general es esa. Y lo mismo la que tiene que ver, decías vos, Dani, con materiales de construcción, pero lo mismo fuera de industria, minería. Nosotros tenemos por la zona de La Barría, por la zona centro de la provincia de Buenos Aires, Azul, muchísima industria minera vinculada, producción minera vinculada a la industria de la construcción. Muy, pero muy roto. Por ejemplo, ahí en Olavarría cerró ya definitivamente la producción de bolsas, las que son para cemento, se mudó al exterior, y lo mismo empieza a pasar con establecimientos mineros que, bueno, está en venta loma negra, con muchísima tradición. Lo digo más sencillamente, no hay sector que le vaya bien. Y la producción agropecuaria... Eso, porque estábamos mirando también los números o sea, el peronismo sacó el 40% de los votos en el interior, que hay que ver qué pasa si aumenta la participación, pero es un número bastante importante en el interior, en el conurbano como más previsible que le vaya mejor. Sí, porque se ganaron 6 secciones electorales y no estuvimos tan lejos también en las secciones que se perdieron, en la quinta y en la sexta, pero sí, porque eso tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la situación económica, por otro lado, la acción de gobierno, la gestión. Vos fijate que para el interior de la provincia de Buenos Aires, para las localidades pequeñas que son generalmente digamos, de matriz rural, aunque también, Dani, si vos te fijás, en casi todo el interior de la provincia de Buenos Aires hay metalurgia, hay textil, es decir, que pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires también son industriales, ¿no? Y eso está muy mal, la textil está muy, muy mal. Pero uno puede pensar de algún tipo de vuelta, de que de la mano de Axel Kicillof el peronismo un poco se reconcilia o no lo sé, porque hay que ver después cómo termina la elección del 26 de octubre, pero con los sectores más ligados al agro de la provincia de Buenos Aires, o le empieza a ir no tan mal en esos lugares. Y la verdad que nosotros tenemos muy buenos resultados de políticas concretas. Les cuento, sería... el gran título, la gran etiqueta son políticas de arraigo que tienen que ver con que en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires empiece a haber determinados servicios, determinadas infraestructuras que no había antes, y tenemos
políticas concretas para eso. Les comento, por ejemplo, una que tiene mucha importancia y muy buena recepción en el interior es la del programa Puentes, la que lleva adelante Carly Bianco también, que son ya 80 centros universitarios en el interior de la provincia. Esto es lugares donde no hay universidad o la universidad tiene relativa distancia con el pueblo, con los pueblos, armar centros universitarios que ofrecen carreras universitarias, algunas en convenio con otras universidades. Ahora, a la vez, estamos hablando con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí. Perdón, te comento rapidito 2 o 3. O sea que hacer centros universitarios, fíjate que hoy la política de Milei es cerrar la universidad pública. Obviamente no llegó a hacerlo, pero redujo los presupuestos, hay un ataque muy fuerte. Nosotros hemos construido centros universitarios en el interior de la provincia, que son muy necesarios, muy bien recibidos, es una novedad, es el programa Puentes. Después tenemos 18 frigoríficos municipales, muchos de ellos ya inaugurados, que es en pueblos donde hay, por ejemplo, producción vacuna, pero también puede ser de cerdo, de pollo, donde ya no había capacidad de procesamiento, industria. Nosotros estamos invirtiendo desde el gobierno en 18 frigoríficos municipales que en conjunto con los municipios permiten que se faene, digamos, y que se procese la carne que se produce en cada distrito. Otro tanto pasa con ensachetadoras, digamos, para la producción de leche en el interior. Otro con los caminos rurales. El gobierno provincial se empezó a ocupar de los caminos rurales. Esto era en general algo de los municipios. Nosotros ya hicimos 5.000 kilómetros de caminos rurales desde el gobierno de la provincia. Son políticas muy valoradas en el interior, que tienen que ver con la producción rural, pero que tienen que ver con la vida en el interior de la provincia, con las posibilidades que tiene cada uno de los pueblos de la provincia de tener su propia vida más allá de los centros urbanos, los grandes centros que hay. Fue raro por ahí lo de Bahía Blanca, pero quiero ir a lo nacional, Axel, antes de que nos quedemos sin tiempo para eso. Por favor. No. Ahora, el tema de la reacción de los mercados, ¿no? Porque uno puede plantear, ¿los mercados reaccionaron como reaccionaron porque ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires o porque perdió Milei? O sea, ¿le tienen miedo a un posible regreso del peronismo o ese efecto de la derrota de Milei? Mira, creo que si uno mira la cuestión financiera, el último tiempo del gobierno de Milei viene generando errores y movimientos muy grotescos en la faz financiera, que teóricamente es de lo único que se ocupa, porque ellos dicen que se ocupan de la macro, pero tienen un equipo económico que es de mesa de dinero. Y su política económica básicamente es sostener el dólar, no mucho más que eso. Todo lo demás lo están desmantelando, lo cual es gravísimo, pero yendo al área financiera, hace un tiempo que el gobierno de Milei viene cometiendo groseros errores que se los señalan tanto los economistas cercanos a Milei históricamente y con la misma orientación, casi partidarios de Milei y Milei partidario de ellos, que hoy hace un tiempo le señalan graves dificultades en ese plano. Y después una cosa muy llamativa, María, el equipo económico de Milei, Caputo, manda a decir en diarios relativamente oficialistas, con periodistas que te voy a nombrar, como son Liotti. Jorge Liotti, que escribe en La Nación. Sí, Pañi también creo que lo contó. Lo contó también Marcelo, ¿cómo se llama? Bonelli. Ya me voy a acordar. Marcelo Bonelli. En Clarín. Que vienen contando hace algún tiempo que el equipo económico, en particular el ministro, pero también Kirchner, toda esta gente de JP Morgan que hoy usurpa instalaciones estatales, ¿no? Porque son economistas del sector financiero que trabajan con y para el sector financiero, pero que son el equipo económico de Milei, que tampoco son austríacos, ni amigos de Milei, ni conocidos, el propio Caputo, ¿no? Pero todo ese sector del gobierno que tiene la batuta económica, bueno, dice a través de estos periodistas que las medidas que tomaron
que generaron tanto ruido, desde el desarme de las LEFI. Yo no sé si ustedes hablan en esos términos que son medio técnicos, pero el gobierno de Milei en un momento tenía que renovar unos títulos, decidió cambiarlos por otros de otra naturaleza. Eso generó un exceso de pesos, dicen ellos, muchos pesos en el mercado. Entonces, para rescatar esos pesos empezaron a subir muy fuerte la tasa de interés. Como igual no les compraban los títulos, hicieron una normativa estatista, sí, diría el propio Milei, comunista casi, de estatización de la banca, que fue lo de subir los encajes, que es obligar a los bancos a... El enano comunista acusa de estatista a Milei en este momento. Estamos hablando con Axel Kicillof. Si yo lo hubiera hecho cuando era ministro, esto de llevar los encajes bancarios al 53%, que es algo que no pasa hace muchísimos años en la Argentina, 40 años, desde el comienzo del gobierno Menem, que fue en el marco de la corrida también y de los problemas de la hiper, subió, bueno, todos estos errores o conflictos con los bancos, manda a decir el equipo económico de Caputo que no es culpa de ellos, sino que Milei se metió y dio esta orden. O sea, se echan la culpa entre ellos. Sí, la idea de que no fue una idea de Caputo desarmar las LEFI, sino que fue una... ¿Leíste? Sí. Lo de los encajes también, y lo de poner la tasa de interés en 75 puntos también, teóricamente son ideas de Milei que obliga a un equipo económico que no está de acuerdo. Es muy grave que eso sea verdad, es muy grave que trascienda también, ¿no? Que hay un conflicto de esa magnitud entre el presidente y el equipo económico. Por eso te digo, cuando vos me preguntás si los movimientos de los mercados y el lío financiero que hay hace un tiempo en la Argentina tiene que ver con el resultado de esta elección, te digo, toda de Milei. Y después el resultado electoral, ¿por qué tiene algún impacto? Porque Milei salió a decir que si ganaba en la provincia de Buenos Aires, iba a, con ese triunfo electoral, profundizar, sacar determinadas leyes, que eso después le va a llevar a aprobar proyectos en el Parlamento. Bueno, ellos mismos dijeron que esto era un plebiscito de la política de Milei y que, bueno, se metieron en ese lío ellos también. Sí. Ahora, estamos charlando con Axel Kicillof. Ahora, Todos errores financieros de política económica y políticos del gobierno de Milei, de principiante también, ¿no? De cancherito. Ahora uno ve la reacción del resto de los gobernadores, que es curioso, porque es un gobierno que no tiene gobernadores y que además se está enfrentando cada vez más a un número importante de gobernadores. Y la mayoría no es que festejaron el triunfo de Kicillof, con quien estamos hablando de Provincia de Buenos Aires, pero de alguna manera dijeron, bueno, es más gestión, es por acá. O sea, salió Yarlora en Córdoba, que salió Puyaro en Santa Fe, el Valdés en Corrientes. O sea, hay un reclamo bastante claro ahí de los gobernadores, decir, préstennos un poco más de atención, miren al país, hagan una gestión, ¿no? Ustedes tienen un chat, son 24, lo que dijo ayer después Guillermo Francos es que ayer que los iban a convocar a una mesa. ¿Ves alguna instancia de diálogo que se pueda dar a partir de ahí? Mira, tres cosas, y las digo breve. La primera es que Milei viene sufriendo una serie de derrotas en el Congreso, que también él se enfrentó mucho, maltrató, como los gobernadores, ¿no? Maltrató, insultó, despreció al Congreso Nacional, al Poder Legislativo. Viene sufriendo una serie de derrotas previas a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, pero que marcan como aún de los sectores que tienen algún tipo de vínculo, digamos, de colaboración con Milei, un cambio de actitud hace un tiempo, ¿no? Que determinó la caída del veto a la ley para personas discapacitadas, bueno, y varias cosas más. O sea, eso viene pasando de antes. Segundo punto, sí, me felicitaron, llamándome por teléfono, muchos de ellos, los demás escribiéndome por aparte y escribiendo en una lista que sabemos que es relativamente pública, porque lo que se publica en la lista de los 23 gobernadores, que también es y un jefe de gobierno, sí. Le dan estatus menor a Jorge Macri. No es menor, pero no es... es lo que dice la Constitución y la ley. Pero... en el chat felicitaron los gobernadores. Sí, pero se hace en general después de cada una de las elecciones. Al que gana lo felicitan.
Y alguno me llamó, sí, varios. Sí. Jorge Macri me llamó, por ejemplo, ayer. Esdero también, pero bueno, pero por una cuestión del vínculo, ¿no? Para felicitarte, porque además esta elección había cierta inquietud por ser la primera vez que se hace desdoblada. ¿Cómo iba a ser técnicamente? Sí. Ayer nos contaba Carly Bianco. Ahora estamos charlando con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero del gobierno nadie. Sí, me escribió Franco. ¿Y entonces? No, pero no para convocarme. Yo hoy todavía no pude ver todos los mensajes, pero no para convocarme. Sí, lo hicieron ayer públicamente diciendo que iba a haber una convocatoria. Todavía a mí no me llegó, hablamos con algunos gobernadores en el día de ayer, nos comunicamos y pensamos... ¿Van a ir? Bueno, y estamos esperando qué tipo de convocatoria, qué agenda. Vos fíjate que con los gobernadores hay algo, por eso empecé con lo de la legislatura. El gobierno nacional se robó plata de las provincias. Cuando Milei se robó plata de las provincias para producir eso que él llama superávit, que es el superávit que surge de no pagar los compromisos y las cuentas, ¿no? Paró toda la obra son contratos que tiene el gobierno nacional con diferentes constructoras, no les pagó más. Algunas tienen fuertes deudas. Bueno, con eso dice haber producido un superávit. Lo mismo pasa con las provincias. A la provincia de Buenos Aires le cortó fondos que son de la provincia y que están establecidos por leyes o por el presupuesto y que puede dejar de pagar, pero es ilegal. Entonces fuimos a la Corte Suprema nosotros y muchas provincias a reclamar fondos que corresponden a las provincias. Y hay dos leyes dando vuelta, una tiene que ver con los ATN, que también es plata de las provincias, y esto por la ley de coparticipación. ¿Y los ATN son fondos de las provincias que el gobierno nacional se apropia ilegalmente. Entonces tiene que distribuir. Sí, está la de los hidrocarburos, que era con el tema de las rutas. El impuesto a los combustibles, que no distribuye y que cerró el fideicomiso, pero se queda la plata. ¿Y qué es lo que genera eso? Eso era plata para obra hidráulica o para obra vial, que no está haciendo el gobierno nacional, se queda el dinero y lo usa para pagar una tasa de interés desmesurada, por ejemplo. Ahora, en el mes de julio pagó 17 billones de pesos de tasa de interés. Ahora, si hago todo el repaso, Axel, estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un equipo meramente financiero, con dificultades en lo financiero. Un gobierno que no tiene ningún gobernador propio, que viene de distintas derrotas y no pasó todavía la elección de mitad de término. ¿Qué va a pasar hacia adelante, digamos, si el gobierno no logra cambiar el escenario en octubre? ¿Va a tener más legisladores? Seguro. ¿Va a poder frenar, blindarse contra vetos? Seguramente. Ahora, ¿cómo sigue el gobierno de Milei? Mirá, lo dije el otro día públicamente, yo creo que Milei dio una pequeña conferencia bueno, hizo lo que iba a ser un festejo, lo convirtió en una explicación donde dijo, bueno, perdimos la elección. Una elección que unos días antes, y que Milei se puso al frente de la campaña, pero unos días antes había dicho, es empate técnico. El que le dijo a Milei que era un empate técnico, bueno, debería también reconsiderarse su lugar político en el gobierno, ¿no? Martín Menem. Y llevó al gobierno a una situación bastante comprometida, ¿no? Pero le falta más de la mitad del mandato a Milei, ¿no? Bueno, Milei, ¿qué dijo? Vimos el resultado electoral, esto fue una derrota, claro, 13 puntos, más de 1 millón de votos de diferencia, iban a buscar una victoria aplastante, venían a pintar de violeta la provincia. Nosotros ganamos 104 de 135 municipios. Fue un mensaje muy claro de las urnas. Yo creo que tiene que ver con un rechazo a las políticas de Milei, con un repudio. Tiene que ver también con una valoración de las políticas, como decíamos recién, para el interior, para la industria, para la educación, para la salud de la provincia. Y Milei dijo, bueno, escuchamos, sí. Lo traduzco, vamos a cambiar y vamos a corregir. Usó esas palabras. Debería hacerlo. ¿Y si no lo hace? Debería cambiar el rumbo económico. Yo creo que tiene una gran oportunidad. ¿Y si no lo hace? Y bueno, pero es como... es un llamado de atención muy grande.
no creo que se modifique mucho los resultados electorales si él dice pasaron por esto y no cambia las políticas. Bueno, muy difícil. Pero dijo algo contradictorio. Hay una idea en algún sector de que tienen lo que se merecen los bonaerenses, ¿no? Bogiano escribió, un asesor económico de Milei, a los bonaerenses les gusta cagar en un balde, si después no se quejen de la inseguridad. Después se retractó Bogiano, pero hay algo también, Antonio Laje. No vi, por suerte no vi. Qué mal gusto, che. Sí. Pero bueno, y así quieren ganar elecciones. Yo creo que hay un desprecio, pasó en Moreno también, cuando vinieron a Moreno, hay provocaciones al pueblo de la provincia, gente que la está pasando mal, los tipos le sacan los fondos a las personas con discapacidad y después los reprimen y los desprecian. Y eso es más grande que ese grupo social porque afecta, bueno, a cualquier persona que tenga alguna sensibilidad vinculada con los que más necesitan. A los jubilados les hace lo mismo. A los empresarios les hace lo mismo. A los empresarios les dice, bueno, ustedes son parásitos, prebendarios. A los empresarios industriales. A los productores rurales les dice lo mismo. Cuando se quejan de la política económica, del dólar barato que ha arruinado, aún en gobiernos neoliberales como en los 90. En los 90 hicieron una política de dólar barato y terminamos con 13 millones de hectáreas hipotecadas, con un gobierno que no tenía retenciones, o sea que destruyen un sector o lo perjudican, después a las víctimas se le ríen en la cara, es como que hay un goce. Estamos hablando con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, como no nos quedan muchos minutos, la idea del triunfo en la provincia de Buenos Aires también revitaliza un peronismo que venía muy golpeado, ¿no? Y en algún momento habías dicho algo tipo que hay que inventar nuevas canciones. Es también, digamos, había dicho, ¿qué dijo? Algunos dijeron, bueno, le iban a poner una tapa al ataúd y finalmente lo que hicieron fue revivir. Algunos dicen al kirchnerismo y Andrés Malamud decía, no, ya no se habla de kirchnerismo, se habla del peronismo. ¿Hay algo nuevo ahí surgiendo en la provincia de Buenos Aires para el peronismo? Yo creo que el peronismo tuvo una derrota nacional muy fuerte en el 23. Acá en la provincia de Buenos Aires ganamos las 3 elecciones del 23, pasos generales y balotaje se ganó acá. Acá Milei no ganó una elección y ahora revalidamos esa situación también por una distancia muy grande. Y Milei aliado o fagocitándose, absorbiendo al centro derecha o al PRO, una parte importante del PRO. Nosotros estamos haciendo una experiencia de gobierno que creo que se valoró muy bien. Y de nuevo revalidamos un triunfo que venía de las épocas anteriores, pero con un gobierno que sí escucha y que sí corrige el nuestro. Hicimos un esfuerzo muy grande. Y creo que es un gobierno también que consiguió formar parte de una boleta, de unidad de todos los sectores del peronismo. Después, apostando a las testimoniales también, que para mí es muy polémico, pero bueno. No, lo que pasa es que acá, María, te digo, le fue muy bien a los intendentes que encabezaron su boleta de concejal, muy, muy bien. A Mario Seco, a Leo Nardini. Sí, lo de Avellaneda fue muy impresionante. Dani estaba el otro día mencionado, 63% en Avellaneda, pero no sé si fue testimonio del Ferraresi. Arriba del 60, del 60, Malvinas también, pasó en Berazategui también, pero nadie fue a decirle otra cosa al votante. Lo único que dijeron, pues yo estaba, por ejemplo, con Musi, inaugurando vivienda, bueno, que también el gobierno nacional nos paró 16.000 viviendas. ¿Qué espera Milei? ¿Que le festejen qué? ¿Que le acompañen qué política? Si no le trajo nada a la provincia de Buenos Aires, a los sectores, obviamente vulnerables, nada y negativo, a los sectores medios, le está queriendo cerrar la universidad, cosas que valoran mucho los sectores medios. Entonces, bueno, yo creo que tiene una explicación. Y el gobierno de la provincia, al revés, estamos haciendo todo lo contrario, con mucho esfuerzo y con mucha dificultad. Pero sí creo que en esta elección los intendentes que fueron a la cabeza de sus boletas, no le dijeron yo ahora voy a ser concejal, le dijeron mirá, estamos en una situación muy comprometida, muy compleja, porque Milei no solo está destruyendo la economía, sino que tiene un discurso muy autoritario. Axel, interrumpo un segundo, así le puedo dar lugar a Dani Stega que te quiere hacer una pregunta y te pido brevedad nomás, porque se me va el programa nomás. No, una pregunta, va en línea con un poco con lo que venís diciendo.
Cuando se analizan los resultados del domingo, donde más creció el peronismo contra el 2023 fue ni en los municipios muy pobres de la provincia ni en los municipios muy ricos, sino en los municipios más de nivel socioeconómico medio. Ejemplo, Avellaneda, Berazategui, Ensenada, o mismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, lo que tienen, vamos a decirlo así, sí, nivel socioeconómico medio. ¿Por qué? ¿Tienen alguna lectura de por qué pudo haber ocurrido eso? Mira, nosotros tenemos una batería de políticas que tienen que ver con, llamémoslo, políticas de justicia social, de movilidad social ascendente también, políticas industriales y productivas, políticas universitarias, científicas y vinculadas con la cultura, con el arte, con los museos, todas políticas que tienen que ver con la Argentina. La Argentina es uno de los países de la región con una mayor proporción de clase media, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, aunque a veces ideológicamente... ¿La clase media es más antiperonista por ahí? No, pero la clase media en buena medida se nutre de políticas que tienen que ver con el peronismo. Por más que haya habido desencuentros ideológicos que entiendo, pero tiene mucho que ver. La industrialización, la universidad, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, todas son políticas del peronismo muy fuertes que tienen que ver con los sectores medios, y las políticas como las del gobierno de Milei, si algo destruyen y si alguien es víctima, es la clase media. Y Axel... van a sociedades polarizadas, polares, ¿no? Digo, duales, con sectores que les va muy bien y una enorme mayoría que le va muy mal o que está precarizada, primarizada. ¿Hablaron con Cristina Fernández de Kirchner desde el domingo? No, sí le pedí un audio a través de gente que iba a verla, le dije que mandó un audio, así que muy contentos, creo que trabajamos bien esta elección. Pusimos el audio de Cristina, había ya lanzado también una convocatoria al voto previa, así que se trabajó muy bien. Bien, pero no hablaron todavía. No, todavía no. Todavía no. Bueno, 26 de octubre, vamos a ver cómo sigue esto. Algunos lo interpretaron también como el inicio de un camino hacia una candidatura presidencial de parte de Kicillof. ¿Es apresurado? Sí, prematuro, porque además tenemos ahora una elección en octubre. Es cierto que yo no tengo reelección en el 27 acá como gobernador, entonces eso genera ya esa mirada y además los resultados, todo eso está bien, no quiero atribuirle ninguna intencionalidad. Lo que sí digo es que hay un camino muy largo y el primer objetivo es que Milei cambie las políticas porque están haciendo mucho daño. Es un objetivo que tengo y que creo que es lo que dijeron las urnas y que si Milei escuchara, lo otro que hice, y termino con esto porque fue la primera pregunta, le dije a Milei, espero que mañana me llames por ayer y convoques a una reunión donde podamos tener una agenda de trabajo, porque creo que es muy grave y muy complejo lo que está generando la política de Milei y que hay que modificarlo, y estoy dispuesto a colaborar y a coordinar políticas. Pero bueno, es la cuarta vez creo que públicamente le digo tampoco materia de seguridad. No sería tan raro que hable el gobernador de la provincia más poblada de la Argentina con el presidente, ¿no? Es una cosa bastante es democrático, es lógico. Pero como no deja de insultar y de maltratar y de despreciar, bueno, le dije, lo invité a que cambiara esta orientación. Ahora, sí hubo una respuesta a mi llamado, que es vamos a convocar a todos los gobernadores, me parece bien. Hay que ver bajo qué términos y para qué. Claro, y después que devuelva los recursos que se llevó como premisa, ¿no? A las provincias. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Axel. Mil gracias a usted, María, Dani. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 8:56 de la mañana, se nos fue el programa, pero bueno, es así el personaje. La verdad, pensaba mientras hablábamos sobre el